y vamos a partir del primer reporte. Este primer reporte lo que nos va a mostrar, que es el de pólizas, IVA acreditable, pólizas FDI, nos va a mostrar aquellas pólizas. Ojo aquí, el reporte funciona de esa forma y vamos a ir desglosándolo, desmenuzándolo un poquito conforme lo vayamos mostrando. Me va a mostrar aquellas pólizas que tengan una fecha en el rango de fechas que yo estoy seleccionando en mi reporte. Y las pólizas que voy a visualizar en este reporte de pólizas FDI son aquellas pólizas que tengan un desglose del IVA, es decir, que yo le esté indicando a esa póliza que tiene movimientos de IVA acreditable, movimientos con proveedores, ¿ok? Si mi póliza tiene desglose de movimientos a proveedores, me la va a mostrar siempre y cuando coincida con las fechas, es decir, en el periodo. Ojo aquí, el reporte no va a validar si es de ingresos, si es de egresos, si es de diario o si es de cualquier otro tipo que pudiesen nosotros haber configurado. Va a validar o va a mostrarme que la póliza está en el rango de fechas y que la póliza tiene desglose a proveedores. ¿Por qué? Porque después de esto me va a mostrar el CFDI que tenga relacionado. Y con base al CFDI que tenga relacionado, me estará desglosando las bases de IVA que vienen en ese CFDI para determinar cuál es mi IVA, el IVA que también me puedo acreditar, y con base a eso comparar qué es lo que el CFDI dice que, aquí está, por ejemplo, qué es lo que el CFDI dice que yo me puedo acreditar de IVA y qué es lo que yo tengo desglosado en la póliza. ¿Ok? Esa es la primera premisa. Pólizas que tienen desglose de movimientos a proveedores que estén en el rango de fechas. No importa si son de ingresos o egresos o de diario. ¿Por qué no importa? Porque es ahí donde nosotros tendremos que validar. Si es una póliza que tiene movimientos a proveedores, estoy hablando entonces de que a lo mejor ya es un egreso. Si lo asocia a lo mejor a un CFDI de diario, pero a una póliza de diario, pues ahí tendremos que ver por qué lo estoy haciendo. Eso es parte de lo que le va a ayudar al usuario. Y con base a esto, esa comparativa. Vamos a ver ahorita el reporte en el sistema para desmenuzarlo un poquito más, ¿va? Voy a cerrar mi sistema de bancos, ahorita ya no lo necesito para que no me haga aquí ruido, y voy a abrir mi empresa que estoy utilizando. Estoy utilizando una empresa, también una empresa de pruebas. Todos los FDI son de pruebas. Y como primera instancia, la primera validación. Ahorita con el Service Pack, los reportes los vamos a localizar en reportes, mis reportes. Se pretende que cuando se libere la versión, si cabe en esta versión o en versiones posteriores, esos reportes se moverán a declaraciones de IVA y ETU en la parte inferior. Por el momento, pues los vemos aquí en mis reportes. Y voy a validar que tengo estos dos reportes, el de conciliación de IVA acreditable, CFDI, pólizas en Excel, y conciliación de IVA acreditable, CFDI, perdón, pólizas, CFDI. Cambia la parte en cómo está el pivote del reporte. Voy a utilizar ahorita el que veíamos en pantalla, que era el de pólizas y CFDI. Ok, el reporte me dice nada más en qué ejercicio voy a ejecutar ese reporte, cuál es el periodo en el cual quiero validar. En este caso, recordemos que nuestras provisionales van por periodo, van por mes. Sin embargo, el reporte no nos limita a que nosotros ejecutemos el reporte de manera completa. Lo voy a ejecutar ahorita y después lo vamos desmenuzando. ¿Qué es lo que va a hacer este reporte? Me va a mostrar las pólizas que van en este periodo, siempre y cuando la póliza tenga una asociación de movimientos con el proveedor, el desglose de IVA con proveedores. Si esa póliza no tiene ese desglose, no lo voy a poder visualizar. Solamente es lo que yo estoy acreditándome con base a mis pólizas para compararlo contra los FDIs que van asociados a esas pólizas. ¿Ok? Ejecuto el reporte
y lo voy a ver en pantalla. Aquí está. Entonces, me dice que tengo una serie de pólizas en el rango de los periodos que yo ejecuté, ¿ok? Esas pólizas se muestran, ¿por qué? Porque todas las pólizas que tengo aquí tienen un desglose de movimientos a proveedores. Si ustedes observan por aquí, esta póliza del 1 de junio tiene un desglose de movimientos a proveedores porque en la póliza le presioné por ahí F6 y hice el desglose y lo guardé. Y esta póliza me dice que me estoy acreditando 1,864 pesos de IVA y que esa acreditación corresponde por una base de IVA al 16 de 11,650. Eso es lo que dice la póliza. Esta información de aquí es lo que trae la póliza. ¿Con qué proveedor lo estoy relacionando? Y el RFC del proveedor. Esto pues ya lo almacena el sistema de contabilidad a través de la póliza que nosotros generamos y que tiene la asociación a proveedores. Si no tiene la póliza asociación con el proveedor, no la voy a estar visualizando. Por aquí veo una póliza que tiene más de algún movimiento, pero sí tiene movimientos desglosados. Por eso lo veo aquí. ¿Ok? Posteriormente, me dice el reporte a qué CFDI lo estoy relacionando. ¿Lo estoy relacionando a una factura o lo estoy relacionando a una factura que tiene su REP? ¿Ok? Voy a tomar como referencia estos primeros dos ejemplos. Esta póliza me dice que es al contado, me estoy acreditando 960 pesos de IVA porque hice el desglose. La tengo asociado a una factura y ojo aquí, esta factura es PUE. Lo que veíamos es que la autoridad va a listar los FDIs de ingreso y de egreso, los FDIs de ingreso que sean PUE, que estén en el rango del periodo, o los REP que tengan la fecha de pago en el periodo. ¿Ok? Entonces, lo que va a hacer este reporte es validar lo que yo me acredito con base al desglose con proveedores de mi póliza y lo que el CFDI asociado dice que yo me puedo acreditar. Este CFDI que veo aquí es un CFDI que debe de estar cargado. Obviamente, si está cargado, lo pude haber asociado a una póliza y por ende lo pude haber hecho el desglose. Y entonces aquí lo que va a estar validando el sistema son esas diferencias. Si ustedes observan aquí, tengo diferencias entre la base 16, por ende voy a tener diferencias entre el importe de IVA acreditado. Y lo que vamos a estar visualizando es que esto que dice que el CFDI que tiene asociado a la póliza me puedo acreditar contra lo que yo me estoy acreditando según el desglose en mi póliza. Y es aquí donde vamos a partir para localizar esas diferencias. Si ustedes observan en este primer ejemplo, tiene una factura y cuando la factura es PUE, me va a hacer ese desglose del CFDI. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo una factura la cual es PPD, pero está asociado a una póliza? Y para eso me voy a enfocar a este ejemplo de acá. Déjenme ver cuál es. Cualquiera de estas dos. Tengo esta de junio, donde me dice que tiene una asociación con proveedores y es de 10,000 pesos. Y tengo una factura asociada. Es una factura, no es un REP. Si ustedes observan aquí, el UID de la factura. Y esta factura es PPD. Cuando la factura es de ingreso y está asociada y es PPD, en el reporte lo que me va a mostrar son importes en cero. ¿Por qué? Porque es parte del mismo reporte y parte de su funcionalidad. El decirme, oye, tú tienes una factura, estás haciendo el desglose con movimientos a proveedores, ya te lo estás acreditando según tu póliza, pero le estás asociando un CFDI.
El CFDI que le estás asociando es PPD. El SAT en su portal no te lo va a mostrar porque dice un PPD no es efectivamente cobrado o pagado, no te lo puedes acreditar. Y a partir de aquí es donde nosotros como usuarios vamos a poder ir identificando esos casos donde yo pueda tener diferencias. Es, ¿por qué esta factura que según yo me estoy acreditando, me la estoy acreditando si no ha sido pagada? O a ojo ahí, puede haber varias cosas. O es que yo no le he asociado el REP a esa factura, o que efectivamente esta póliza no debió de haber llevado el desglose de movimientos a proveedores. Entonces no tendría por qué estarme acreditando. Cuando es el caso de que yo tenga una factura, pues puedo tener una factura PPD, pero si tengo el REP asociado, entonces en el REP sí puedo hacer el desglose de los importes de manera proporcional con base al importe del pago que yo estoy haciendo. Es decir, esta factura era PPD, pero le asocié un REP y aquí sí veo que lo que me puedo acreditar es los importes que trae el REP. Por ejemplo, aquí el REP trae una base de 5,000 al 16, trae una base de 1,000 al 0% y trae una base en exento y por aquí me dice que el IVA acreditable son 800. Esto de aquí sí lo puedo y lo puedo ir validando para que entonces el IVA acreditado que tengo en mi reporte, pues yo lo pueda entonces visualizar. ¿Dónde tendría que yo comenzar a localizar esas diferencias? Pues periodo por periodo. Ahorita yo lo hice en todo el periodo. Si yo ejecuto, por ejemplo, mi reporte a junio, voy a cerrar este reporte. Ahorita lo hice de manera general. Le voy a indicar que es junio. Por ahí se está ejecutando. Vamos, vamos. Ahí está. Este reporte me dice que yo traigo una diferencia de 10,000 pesos en la base de IVA y que por ende traigo una diferencia de 1,600 en el IVA que me puedo acreditar. ¿Con base a qué? Con base a las pólizas donde yo estoy diciendo que estoy acreditando IVA por los movimientos con el proveedor, pero según mi reporte de los FDIs asociados, pues aquí ya tengo una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? La diferencia es de este documento, porque este documento no tiene un desglose de las bases de IVA porque el sistema no me lo va a mostrar porque es PPD. Entonces ahí ya tenemos una inconsistencia. El SAT en su portal va a tener solamente los FDIs de ingreso que son PUE, pero yo a nivel de mi sistema ya me lo estoy asociando a una factura de egresos e inclusive lo estoy acreditando según mi póliza. Entonces aquí va parte de esa funcionalidad. Yo tendría que hacer en su defecto la corrección de esa póliza para quitarle a la asociación a proveedor o en su defecto buscar dónde está el REP, asociarlo y con base al REP acreditarme lo que el REP dice que me puedo acreditar. Y una vez que lo asocie, entonces ya lo voy a ver aquí en mi reporte y lo voy a poder ver desglosado, como lo veíamos en el otro reporte. Si la factura tiene su REP, lo que me muestra en el desglose es el importe de pago. Aquí está, el monto del pago del REP. Y es lo que estamos desglosando aquí. Ese monto de pago del REP debería de corresponder contra lo que me estoy acreditando a nivel de la póliza del movimiento a proveedor. ¿Ok? De manera generalizada, esto es lo que nosotros vamos a ver en este reporte. Ojo aquí, y lo voy a tratar de resumir en 2 minutos. ¿Ok? El reporte de IVA acreditable pólizas FDI me va a mostrar las pólizas que tengan
un desglose de movimientos a proveedor, solamente las pólizas que tengan un desglose de movimientos a proveedor, donde la fecha de la póliza, de la póliza corresponda al periodo que estoy ejecutando. Me muestra el detalle de la póliza con las diferentes bases de IVA y el total del IVA que me acredito sumando esas bases. ¿Ok? Me da la asociación con el proveedor y me dice cuál es el CFDI de la póliza o el CFDI que está asociado a la póliza, donde me va a mostrar las facturas que estén asociadas y si tienen un REP asociado también me lo va a mostrar. Para que con base a esas facturas de CFDI de ingreso que son PUE, me pueda hacer el desglose de las tasas que según el CFDI me puedo acreditar. O en su defecto, si la factura tiene un REP asociado, con base al monto del pago del CFDI, me muestre los montos de las tasas de IVA que me puedo acreditar. Solamente va a ser el desglose de las tasas cuando el CFDI asociado sea un CFDI de ingreso con método de pago PUE o cuando sea un CFDI de ingreso PPD pero tenga asociado un pago. Si la factura la factura asociada corresponde a un CFDI de ingreso PPD, no me lo va a desglosar porque la autoridad en su declaración o en su plataforma dice que solamente va a estar mostrando los CFDIs de ingreso PUE o los pagos que corresponden al periodo. Entonces, esta es parte de lo que el reporte nos va a poder ayudar. Identificar diferencias entre las bases que se desglosan del CFDI asociado e inclusive identificar aquellos CFDIs que no deban de estar relacionados cuando tenemos una póliza con desglose de movimientos a proveedor y no le corresponda, si fuese el caso. Si este CFDI sí debe de estar asociado a esta póliza, pues entonces no tendría por qué estar acreditándomelo. Si esto que tengo aquí en la póliza sí efectivamente me lo debo de acreditar, pues tendría que estar validando cuál es la póliza asociada, cuál es el CFDI asociado, si a lo mejor era uno diferente, si a lo mejor falta que yo le anexe el REP y con base al REP entonces sí acreditármelo. Esos escenarios son los que tendremos que ir delimitando, ¿ok? Este es el primer reporte que nosotros tenemos aquí. Vamos entonces ahorita a validar nuestro otro reporte. Y déjenme nada más tomo una anotación antes de que se me vaya. Una recomendación que igual pudiera servirnos. Hay que tomar en cuenta que este reporte parte de las pólizas que tengan movimientos con proveedor para validar si los FDIs asociados corresponden con sus tasas y si no tengo un desglose de tasas es porque es un CFDI que probablemente no deba de ir relacionado a esa póliza o que le falta asociar a un REP o en su defecto que la póliza no debe de llevar movimientos a proveedor. El sistema no va a validar si es de ingresos, egresos o diario. El sistema va a validar que la póliza que sea tenga movimientos a proveedor. Y si tiene movimientos a proveedor, entonces partimos de ahí. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué le asociaste a proveedor? Ah, pues porque tengo el pago y va relacionado. Ok, ¿ya está relacionado? ¿Corresponden los importes? Sí. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué le hiciste movimientos a proveedor? Ah, porque es una factura PUE que está asociada y por ende los importes. Y a partir de esos parámetros, nosotros podemos ir delimitando qué tenemos aquí en nuestro reporte o en nuestro reporte que pueda generarnos una inconsistencia con lo que va a estar precargado en el SAT. Y como notación, el reporte es una ayuda para que nosotros analicemos nuestra información de manera interna en nuestro sistema porque la autoridad ya tiene precargados ciertos CFDIs. Entonces nosotros tendremos que ir haciendo ese match contra lo que nos dice la autoridad para corroborar que lo que nosotros estamos aquí registrando, pues
corresponda contra lo que la autoridad de manera automática nos dice que debemos de tener. ¿Ok? Voy a cerrar este reportito y vamos a ir a nuestro segundo reporte. Este reporte también lo cierro aquí. No voy a guardar. Cancelar. Nuestro segundo reporte, por ahí hay unas consideraciones, que esto ya se las mencionaba en todo lo que nosotros veíamos. Y nuestro segundo reporte es el de conciliación de IVA acreditable CFDI pólizas. Ahora vamos a partir de los CFDIs que tenemos cargados en nuestro visor de documentos digitales, para que con base a estos CFDIs nosotros veamos si tenemos una asociación de movimientos a proveedor, cuáles son sus tasas y sus importes, y podamos inclusive corroborar la asociación de nuestras pólizas, inclusive cuando no lo estamos acreditando. Ahora partimos de los CFDIs y lo primero que vamos a ver en este reporte de conciliación de acreditación, perdón, de IVA acreditable CFDI pólizas, es que el reporte parte de la fecha de emisión de los CFDIs de ingreso o de la fecha de pago de los REPs que yo tenga ahí. Y hay una consideración. Si hablo de un CFDI de ingreso, este reporte solamente me va a estar mostrando los CFDIs de ingreso que tengan un método de pago PUE, ¿ok? Y me va a estar mostrando los REPs para que con base al desglose de lo que trae el CFDI, yo pueda ir a comparar y validar si tiene una asociación con proveedores o no la tiene, para que entonces yo la haga si es que hace falta. Bien, vamos entonces a validar el reporte. A ver, por aquí creo que hay una serie de preguntas, déjenme nada más validar antes de que inicie con ese reporte. Por alguna razón, las preguntas me las está desfasando acá, permítanme un segundito. Por aquí nos dice Francisco, lo correcto sería desglosar los IVAs en las pólizas de ingresos y egresos, dejar la póliza de diario para las provisiones en desglosar IVA. Así es. De hecho, el reporte sí nos va a mostrar cualquier póliza, Francisco, si tiene desglose. Si a una de provisiones yo le hice algún desglose, probablemente a lo mejor yo estoy de manera administrativa haciendo algo incorrecto. Pero lo más común es que nuestras pólizas de egreso son las que tienen el desglose a proveedores. A ver, por acá hay otra. Nos pregunta Dieder, ese reporte es cuando se tiene solo un rep para una factura, pero ¿qué sucede cuando se tiene dos o más reps? Hay que recordar, Dieder, que el reporte lo que nos va a mostrar básicamente es póliza. Si yo tengo un rep que está asociado a una póliza, entonces me muestra la póliza, la factura y el rep. Pero si yo tengo otro rep que está asociado a esa misma factura, entonces probablemente voy a ver otra póliza con la misma factura, pero con un diferente rep asociado. Entonces, parte Dieder o la base o el pivote es la póliza. Yo puedo tener a lo mejor 5 pólizas donde es la misma factura, pero estoy contabilizando diferentes reps, ¿no? Entonces ahí la base es la póliza. Si por alguna razón yo tengo dos pólizas y estoy metiendo la misma factura, pues ahí también debemos de verlo en este reporte, debemos de tener en cuenta por qué estoy contabilizando dos veces la misma factura. Cuando hablamos de factura, si es un rep, pues estoy contabilizando el rep básicamente. Puedo tener el rep 1, rep 2, rep 3 de la factura
de la factura 1, pero tengo la póliza 1, la póliza 2 o la póliza 3 que están contabilizando básicamente el REP. Así es, Carlos. Por aquí Carlos nos dice, en caso de que la factura corresponda con un método de pago PPD y no tenga REF asociado, el reporte arrojará, arrojará algún aviso. No arroja un aviso, pero lo que veíamos en el reporte, Carlos, es que los importes los deja en ceros. Entonces ya ese cero ya para mí es una bandera y decir por qué no tengo importes de desglose de IVA del CFDI, ¿ok? Nos pregunta Alma Rosa, ¿los FDIs de egresos con método de pago PUE también los considera en el reporte? Lo veíamos ahorita, Alma Rosa, en el ejemplo, sí veíamos FDIs de ingreso con método de pago PUE y a los PUE son a los que les hacía el desglose en las columnas de desglose las tasas de acreditamiento para el CFDI. Cuando el CFDI era PPD, no hacía ese desglose, los mostraba en ceros. Y esos ceros son los que nos deben de llamar la atención para ese ejemplo que veíamos ahí. ¿Ok? Creo que las preguntas que estaban aquí planteadas las mencioné en lo que mencionábamos. De igual forma, ahorita vamos a pasar ya a nuestro otro reporte. Bien, recapitulando un poquito entonces, vamos a partir de este reporte y vamos a ir al sistema para verlo donde tenemos IVA acreditable o la conciliación de IVA acreditable CFDI contra lo que tenemos en nuestras pólizas. Y dentro del sistema de contabilidad, pues dijimos que tenemos el reporte en mis reportes y es el reporte que tenemos aquí. IVA acreditable, CFDI, póliza en Excel. Este reporte parte de una consideración. Lo que nosotros vamos a ver aquí en el reporte es el rango de fechas, en este caso nuestro periodo. Yo ahorita lo voy a ejecutar en todo el periodo para que lo veamos general y hago un ejemplo de un periodo en específico, ¿va? Me equivoqué de ejercicio. Por aquí en este ejercicio tengo información. Ok. El reporte lo que me va a mostrar son esos documentos de ingreso y de pago. En el caso de los de pago, que la fecha de pago corresponda al periodo en el que estoy ejecutando el reporte. Y en el caso de los de ingreso, que la fecha de emisión corresponda a la fecha donde donde estoy ejecutando el reporte, pero que además el método de pago sea PUE. ¿Ok? ¿Por qué PUE? Pues porque la misma autoridad dice, en su portal nos dice que va a mostrar CFDIs de ingreso con método de pago PUE, donde la fecha de emisión corresponde al periodo, o los CFDIs de pago, donde la fecha de pago corresponda al periodo. Y nos va a hacer el desglose de lo que tenemos en nuestro CFDI. ¿Cuál es el CFDI? ¿Cuál es el proveedor? ¿Cuál fue el método de pago? Que debería ser PUE. O más bien nos muestra solo los PUE para los CFDIs de ingreso. Nos muestra los de pago que no tienen método de pago. Y tenemos el importe en moneda nacional o en el del documento. Esto es lo que trae del CFDI. Entonces, comienza a partir de que nos muestra esos CFDIs de ingreso con método de pago PUE o los CFDIs de pago del periodo que yo estoy indicando para, con base a la información del CFDI, hacer el desglose de las bases de IVA
y por tanto determinar cuál es mi IVA acreditable. Esto es lo que trae el CFDI, ¿ok? Solamente CFDIs de ingreso con método de pago PUE, porque efectivamente son los que me puedo acreditar. O los REPs de pago, los CFDIs de pago, perdón. Entonces, aquí tengo estos CFDIs de pago y me dice cuáles son, con base al monto del pago, pues cuáles son las bases de IVA que me puedo acreditar y determina cuál es el IVA acreditable. Esto lo trae de nuestros CFDIs, ¿ok? Ahora lo que hace, a la inversa que el otro reporte que veíamos inicialmente, me va a mostrar si los CFDIs que estoy ejecutando en ese periodo, que ya entra, que tienen esa validación que había mencionado, es si los CFDIs que ejecuto en ese periodo, que sean de pago o que sean CFDIs de tipo ingreso con método de pago PUE, tienen alguna póliza que tenga desglose de movimientos a proveedores, es decir, que en la póliza yo esté delimitando cuánto me estoy acreditando de IVA de esas pólizas. Y con base a esa información, nosotros podemos ir identificando como primera instancia, corroborar que los importes de las bases y de nuestro IVA correspondan. Estos son los importes de mi póliza, de mis bases y de IVA, correspondan a lo que el CFDI dice que son las bases de IVA. Y por tanto, los importes que me puedo estar acreditando. Es una comparativa a la inversa, pero ahora partimos de CFDIs de ingreso con método de pago PUE o CFDIs de pago que lo tengan en este sentido. Nos pregunta Alma Rosa, cuando las empresas son contribuyentes de IEPS, también aparece el desglose de IEPS pagado. En este caso, no aparecen en estos reportes, Alma Rosa, porque este reporte es específicamente para IVA acreditable. No nos estamos acreditando IEPS. De hecho, por ahí, si no mal recuerdo, en la nota técnica se muestran unas pantallas, en la nota técnica de los reportes, se muestran unas pantallas de las ventanas de declaración. Y si nosotros nos enfocamos aquí, solamente muestra bases de IVA. Entonces, para estos reportes aquí no entra en juego el IEPS. Solamente el IVA. Ok. Continuando entonces con este punto, vamos a poder hacer esa primera validación, que los importes que vienen en el desglose de la póliza asociada a este CFDI correspondan con los importes que dice el CFDI. Como otra instancia, vamos nosotros a poder identificar que hay una serie de CFDIs que ya son, que son efectivamente pagados en ese periodo, y hay una serie de REPs que tengo aquí, pero los cuales, o una de dos, o no los he contabilizado, o en su defecto, a mis pólizas no les he hecho un desglose de movimientos del proveedor. Y es aquí donde nosotros vamos a ver parte de esas diferencias, ¿ok? Entonces partimos de los CFDIs en un rango de fechas, desglosa los bases de IVA de ese CFDI y me muestra si ese CFDI tiene una póliza asociada con un desglose de IVA, y si no lo tiene, pues entonces tendríamos que, o en su defecto, contabilizar dicho CFDI, o en su defecto, hacer el desglose del movimiento de proveedores de la póliza a la cual está asociado dicho CFDI. Si nos vamos a un ejemplo, a lo mejor un poquito más concreto también, voy a poder visualizar, déjenme ver aquí en el sistema, voy a ejecutar el mismo reporte para junio de ese periodo. Y aquí nosotros vamos a poder ver alguna diferencia, ¿ok?
Si ustedes observan ahorita, ejecuté el mismo reporte, pero para junio solamente, donde tengo los ingresos y tengo los pagos de junio. Los ingresos tienen que ser forzosamente PUE, solamente me va a mostrar los PUE. Y me indica, según el CFDI, cuáles son las bases de IVA que me puedo acreditar. Y me indica que, según mi póliza que tiene el desglose de proveedores, cuáles son las tasas. Esto pues aquí corresponde. Sin embargo, aquí ya traigo una diferencia. ¿Cuál va a ser esa diferencia? Como primera instancia, la diferencia que vamos a ver ahorita es todos estos CFDIs no tienen desglose de proveedores o no están contabilizados. Tendría que entrar al detalle de eso. Sin embargo, el mismo reporte me muestra un registro. Este de aquí, este me lo está mostrando en rojo. Dice, estas son tus tasas, tus bases, perdón, y este es el IVA que te puedes acreditar. ¿Cuánto le dije a mi reporte, a mi póliza que me lo, perdón, cuánto dice mi, esto es lo que dice mi póliza? ¿Cuánto dice mi CFDI que me puedo acreditar? Me dice que con una base de IVA al 16 me puedo acreditar 288. Ah, pues aquí lo tengo acreditado. ¿Por qué me lo está mostrando en rojo? Porque aquí el reporte que yo estoy ejecutando es para el periodo de junio. Y este desglose que tengo en esa póliza que me muestra en rojo, me dice que me lo estoy acreditando en octubre. Aquí ya va otra bandera, es decir, ya tengo unos FDIs que no tienen desglose de movimientos a proveedores en sus pólizas o inclusive a lo mejor no he hecho la póliza. Ya tengo un CFDI que sí tiene una póliza y que sí están bien sus importes. Sin embargo, me dice que no me lo puedo acreditar en junio. Me lo puedo acreditar en octubre. O sería en su defecto que yo valide porque esta póliza está con esta fecha o en su defecto que yo valide porque tengo el periodo de acreditamiento en octubre. A lo mejor tendría que mover el periodo de acreditamiento y hacerlo en el periodo correspondiente. Eso pues ya lo debería analizar nuestro usuario con base a lo que nosotros estamos viendo aquí. Si nosotros ejecutamos el mismo reporte, por ejemplo, el que teníamos de manera anual aquí, y yo le digo, ¿sabes qué? Muéstrame todos los que sí tienen un periodo de acreditamiento. Las diferencias son 0. Entonces quiere decir, estas pólizas, estos FDIs que sí tienen un desglose de movimientos a proveedores, pues no tienen diferencias. La diferencia en el reporte me lo da el hecho de que yo tenga CFDIs de ingreso o de pago en ese periodo que o no están contabilizados o que no tienen un desglose de movimientos a proveedores. Entonces, si nosotros vemos aquí, voy a quitar los que sí tienen acreditamiento y aquí está. ¿Cuál es la diferencia que nosotros vemos aquí? Pues la diferencia sería el total 409.500 y fracción. Y pues la diferencia no la está dando básicamente el hecho de que yo no los tengo contabilizados o en su defecto no tengo un desglose de movimientos a proveedor en este CFDI. ¿Va? Una recomendación que creo que también es una recomendación sobre la cual debemos de partir o podemos partir al comenzar a ejecutar estos dos reportes. Como primera instancia, independientemente de si las pólizas tengan desglose de movimientos a proveedores para sacar el IVA acreditable y demás, o los movimientos de IVA, lo primero que debemos de partir es corroborar que en mi sistema tenga cargados todos los FDIs que la autoridad dice que debo de tener. Si la plataforma del SAT me dice que yo debo de tener 44 CFDIs, porque la plataforma por ahí nos dice cuál es el número de CFDIs que tenemos, que está visualizando el SAT con base a esas reglas que él pone, que sean PUE, ingreso o que sean pago y que estén en el fecha del periodo. Si la autoridad me dice que sean 44, entonces antes de que yo comience a validar importes y ver si están contabilizados y si tienen desglose de movimientos de IVA y cuándo está acreditado, antes de eso, pues yo
recomendaría validar que el número de CFDIs que tengo en mi sistema, pues corresponden con los que tengo en la autoridad. A lo mejor mi reporte me dice que todo cuadra, pero no me cuadra contra lo que dice la autoridad, pues puede ser desde este punto. Yo aquí tengo 41 y la autoridad me dice que tengo 44, pues tendría que ver cuáles son esos 3 que me faltan según la autoridad, validar si los tengo cargados o no los tengo cargados y por qué. Y a partir de ya que los carguen en su totalidad y me coinciden los FDIs que tengo, pues entonces puedo comenzar a analizar todo este análisis o a comenzar a realizar todo este análisis que hemos hecho hasta este punto, ¿no?